Muchas gracias, Luis, y gracias a todos los que están conectados a la sesión. Agradezco la oportunidad de estar acá. Realmente es un honor para mí poder compartir parte de mi experiencia y de esta temática que yo creo que es muy importante y relevante, con el propósito de hacer buen uso del tiempo y cumplir el lapso de tiempo que tenemos disponible. Voy a comenzar. Bueno, aquí estoy yo, quien dijo quién soy, lo que indicó Luis, así que voy a pasar rápido a eso. Y vamos de lleno al tema. Eh, yo creo que nosotros, toda la gente que hacemos minería por año, y de hecho la generación previa, probablemente a la nuestra, o a la mía por lo menos, eh, tenía un enfoque en la extracción del valor contenido en la matriz de la roca. Sin embargo, hoy en día, para poder hacer minería y para poder cumplir con todos los mandatos medioambientales y restricciones que tenemos, no basta solamente con enfocarse en el contenido de valor presente en nuestros yacimientos. Y esta fotografía muestra una vista aérea de la zona central de Chile, debo decir, y que destaca dos tranques de relave, que son literalmente como heridas, cicatrices que quedan después del proceso minero, y de estos hay muchos. En Chile tenemos nosotros muchos de estos. De hecho, hay un término legal que se usa en Chile que se llama pasivos ambientales mineros, que se conoce como PAM. Y habitualmente uno se refiere a los PAM, a estos pasivos ambientales mineros, y legalmente hablando cuando no tienen dueños. Y en el quehacer de la minería chilena, deben haber alrededor de más de 800 pasivos ambientales mineros. Quiere decir que en el pasado gente comenzó proyectos mineros, extrajo valor de estos yacimientos, y cuando la explotación terminó, esta gente se fue y nunca registraron el quehacer de esa actividad a nombre de alguien. Entonces está realmente el gobierno, el Estado se tiene que hacer cargo de esta situación, ¿no es cierto? Ahora, con el propósito de un poquito hacer un cuadro comparativo, como tenemos gente del Perú y probablemente de otras partes de Latinoamérica conectada, que, lo que yo les puedo contar, por ejemplo, yo entiendo bastante bien la situación de Chile, de Australia también, pero en Chile nosotros generamos alrededor de 600 millones de toneladas al año de desechos mineros que son relaves en general. Traté de hacer una búsqueda también en todo lo que tenía que ver con el Perú, y lo que encontré, y aquí invito a colegas peruanos y a gente que pueda estar escuchando, que si estoy errado en esto, agradecería la corrección, pero me parece no haber encontrado información estadística que dé cuenta de cuántos relaves activos e inactivos tienen en el Perú. Lo que sí encontré que, por ejemplo, Antamina reportó el año pasado que generó alrededor de 25 millones de toneladas, pero esa fue la única información como que logré rescatar. Ahora, la importancia de esto es que todavía hay un cierto grado de inconsciencia en el quehacer de generar desechos, ¿no es cierto? Y la otra cosa importante también que tienen los desechos asociados y los relaves tradicionales, que contienen agua. Y hoy en día, para poder hacer minería, tenemos que hacer reciclaje de esa agua, porque el agua en sí se ha convertido en un commodity, es algo que tiene valor y que es importante considerarlo. Ahora, el hecho de hacer una gestión adecuada de los relaves nos permite también abordar el recurso hídrico contenido en ellos, y también eh, es importante entender el tipo de material de desechos que generamos y cómo los depositamos y dónde los depositamos, ¿ya? Ahora, de un punto de vista de la temática de este taller, eh, geometalúrgicamente hablando, cuando nosotros, la geometalurgia es una integración del negocio, y la integración del negocio minero implica entender todas las etapas y todas las transferencias de custodias que hay en estas etapas. Nosotros hace tiempo atrás desarrollamos un concepto que se llama ingeniería de la ganga, que en inglés se dice gang engineering, que en cierta medida apunta al hecho de que para poder extraer el valor de un yacimiento minero tenemos que mover y gestionar grandes volúmenes de material que no tiene valor. Y eso genera una perturbación en donde se hace la minería. Entonces, hoy en día, no hacerse cargo de eso es inaceptable. Es lo que nos va a dar la licencia para operar, ¿no es cierto? Ahora,
a modo de complementar lo que mis colegas hablaron anteriormente, sin duda, una cosa que es común para todo el quehacer es el entendimiento mineralógico de las especies mineralógicas presentes en esos relaves, el ensamblaje mineralógico. Y eso nos permite a nosotros hacer predicciones, entender la naturaleza de los materiales contenidos en esos relaves y el impacto y cómo estos van a sedimentar y van a consolidarse eventualmente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es tratar de continuar haciendo minería, lograr el beneficio económico que tiene el contenido de valor dentro del yacimiento, pero al mismo tiempo gestionar responsablemente todo el desecho que nosotros generamos. Y la gestión adecuada de eso se enfoca habitualmente también en extraer esa agua que está contenida, porque el agua en cierta medida es como la correa transportadora o la cinta transportadora de la transferencia de masa que tenemos que hacer en diferentes etapas del proceso, ¿ya? Y cuando eso ya concluye, hay que espesar esto y hay que tratar de recuperar parte del agua. Aquí estoy mostrando una fotografía de una mina en la parte norte de Chile, en que se ven una vista aérea, en que se ven los espesadores para gestionar los relaves y también los concentrados que se generan. ¿Ya? El problema de no hacer una gestión adecuada de los relaves, que cuando se depositan estos relaves, por lo general la forma de ser depositado es en forma no segregada. Perdón, claro, en forma no segregada. Entonces lo que estoy tratando de decir, lo que queremos nosotros es que los relaves no segreguen y que la segregación que se produce, que en cierta medida hace que las partículas gruesas lleguen al fondo más rápida que y las partículas de tamaño intermedia quedan a medio camino y las finas quedan literalmente suspendidas en el sobrenadante que contiene, o del agua que contiene el sobrenadante del relave. Y cuando se produce esa segregación y cuando se deposita este material en el tanque donde se va a depositar, se produce lo que aparece ahí en la fotografía, que aparece un material que está quebradizo en la superficie porque es material particulado fino, parte del material va a fluir, parte del agua va a percolar, pero el embalse en general está totalmente segregado. Y el problema medioambiental y el impacto que tiene eso es que la consolidación de ese relave no se va a generar y no se va a producir. Ahora, ¿cuál es la problemática que nosotros estamos abordando en este trabajo que estamos compartiendo hoy día con ustedes? No se dispone de una metodología sistemática que integre variables de proceso, de espesamiento y geotécnicos, la cual permita establecer criterios de gestión de relaves. ¿Ya? Ahora, la metodología que nosotros hemos estado explorando y que todavía continuamos trabajando en ella es hacer una integración de la información mineralógica asociada al relave, la caracterización de la distribución de tamaño de las partículas presentes en el relave, entender el proceso de sedimentación y cómo ocurre este, entender los aspectos reológicos asociados al relave y todo eso integrarlo con la geotecnia, que en cierta medida tiene que ver con la estabilidad del suelo que genera el relave. ¿Ya? Ahora, la hipótesis que planteamos nosotros es que es posible hacer esto. Y como es posible hacer eso, hay dos aspectos importantes a considerar. La caracterización de sedimentación que tiene la reología implícita en ella y también la caracterización geotécnica. Entonces, el objetivo general de este esfuerzo es literalmente poder aumentar la recuperación o el reciclaje de agua del proceso y mejorar la estabilidad de este material que se llama relave, que es un desecho, ¿no es cierto? Es un desecho, pero que es parte del proceso minero y que tenemos que hacernos cargo. Ahora, probablemente muchos de ustedes saben lo que es el espesamiento, esto lo digo a modo de establecer contexto. El espesamiento, y acá lo muestra en cierta medida, lo voy a mostrar con el puntero, es que las partículas, ¿qué es lo que queremos al espesar? Nosotros alimentamos el relave, este relave se alimenta a este reactor que se llama espesador, y habitualmente se hace una adición de un reactivo químico conocido como floculante, y este floculante en cierta medida hace un agrandamiento de las partículas formando flóculos, y eso logra que partículas finas y partículas gruesas sedimenten a una velocidad similar, ¿no es cierto? Ahora,
Por lo general, el porcentaje de alimentación de sólido en un espesador puede oscilar entre 30 a 40%, y la descarga que sale en la parte baja del espesador está del orden del 60 al 70%. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la geotecnia? Y esto a lo mejor probablemente es algo que probablemente muchos de ustedes pueden estar familiarizados con esto, pero la integración de la geotecnia y la gestión de los relaves propiamente tal de repente es algo que no se hace mucho. La geotecnia es el estudio de los suelos para comprender su reacción al estrés, a la tensión y a otras condiciones físico-químicas, dependiendo de su naturaleza particular. Por lo tanto, un relave estable geotécnicamente es el que no sufre deformaciones en el tiempo. Y eso en cierta medida es lo que nos gustaría lograr del proceso de lo que apunta esta contribución. Ahora, la geotecnia, hay aspectos que ya se han mencionado, está la mineralogía, la granulometría, la cantidad de agua asociada a este material, los químicos presentes o residuales que están en el material particulado heterogéneo, y eso nos permite lograr un especiamiento y eventualmente una consolidación, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos eso y cómo lo medimos? Acá les introduzco la métrica o la herramienta para usar una métrica que tiene que ver con la geotecnia, y no es nada más ni nada menos que un diagrama ternario. El diagrama ternario es literalmente un triángulo equilátero, y voy a describirlo ahora. Este diagrama ternario, el lado izquierdo contiene el porcentaje de sólidos, la base del diagrama contiene el porcentaje de finos, y el lado derecho contiene la concentración de finos en el sobrenadante. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los valores que se tengan de esta información, uno ubica una región en el diagrama que nos da cuenta del tipo de material que se puede consolidar. Ahora, ¿cómo se construye esto? Esto se construye en base a saber cuál es el contenido de sólidos, el porcentaje de sólido, que es algo que probablemente muchos de ustedes están familiarizados. Hay que definir un tamaño de corte. El tamaño de corte por lo general se define en base a una malla. La malla que habitualmente se usa para relave es la malla 325, que son 44 micrómetros aproximadamente, y se determina la cantidad de material que queda retenido sobre la malla y la cantidad de material que pasa a la malla. Entonces, en base a estas dos cantidades, se hace una razón. Y esa razón se conoce como SFR, que es el Sand to Fine Ratio, que quiere decir arenas a finos, o la razón de arenas a finos. Y en este caso, el ejemplo que estoy planteando acá nos da 4, y teniendo esa información podemos determinar cuál sería el porcentaje de sólidos de finos presentes en esta muestra. El otro aspecto importante es el porcentaje, o perdón, la concentración de finos en el sobrenadante. Y eso se hace en la muestra también propiamente tal, y se combinan el porcentaje sólido con los finos para determinar esta concentración de finos. Y esto nos define un punto en el diagrama que ahora voy a tratar de especificar un poquito más. Ahora, dependiendo de los valores que se obtengan de esta caracterización de porcentaje de sólidos, porcentaje de finos y concentración de finos, uno puede definir regiones en el diagrama. Y de estas regiones, dependiendo del valor del SFR que acabo de definir, uno puede tener zona de relaves finos, puede tener una zona de transición, puede tener zona de finos arenosos, o puede tener también una zona de arenas. ¿Ya? Ahora, uno no quiere, por lo general no quiere estar en el extremo, pero tampoco quiere estar en los finos ni en la zona de transición. Y quiere ver cuál es lo conveniente para poder consolidar el relave que estamos gestionando, ¿no es cierto? Otro aspecto también de usar el diagrama ternario es en base a las características reológicas del material particulado en cuestión. Y acá se destacan, por ejemplo, el límite de compresión, el límite de segregación, también tenemos el límite de líquido y el límite plástico asociado al relave. ¿Y esto de qué nos da cuenta? Y esta figura que acabo de introducir, en cierta medida lo explica. Por ejemplo, si el relave que se deposita y sedimenta de forma no segregada, esto quiere decir que partículas finas y partículas gruesas van a sedimentar a una velocidad similar.
entonces van a generar un material que tiene chances y tiene las características de que consolide. Si, por el contrario, si eso no ocurre, las partículas gruesas van a llegar al fondo primero, las partículas de tamaño intermedio van a quedar a medio camino y las partículas finas van a quedar literalmente suspendidas en el sobrenadante. Recién mi colega Mauricio hablaba de la arcilla y por lo general estas partículas finas son arcilla. El problema con la arcilla y las arcillas muy finas que son altamente reactivas y que tienen la tendencia a ocluir agua, que cuando están en estos relaves y están segregadas, el tiempo de vida media de una arcilla en sedimentar es alrededor de 800 a 900 años. O sea, literalmente cuando están suspendidas en este sobrenadante, están literalmente para siempre suspendidas. ¿Ya? Entonces, eso tiene un impacto ambiental que es catastrófico, sin duda. Ahora, esta imagen en cierta medida resume un poquito lo que yo acabo de escribir acá, en que si uno quiere caracterizar y gestionar un relave y hacerlo de una forma que asegure la consolidación de este material, es necesario entender mineralógicamente el relave y nosotros como SGS tenemos todas las herramientas y habilidades para poder proporcionar y hacer eso. Es importante entender la distribución de tamaño presente de las partículas y también de los minerales que están presentes. Es importante también entender las características de sedimentación, a qué velocidad sedimenta, y la sedimentación tiene asociado sin duda la relojía también del sistema, y todo esto eventualmente vincularlo con el diagrama ternario. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista de sedimentación, esto es algo muy clásico que se ha estudiado por mucho tiempo. En general se usa la teoría de Kinch para dimensionar y diseñar espesadores y poder lograr el nivel de espesamiento que se requiere para el agua también que se necesita recuperar y eventualmente depositarlo. Habitualmente las curvas típicas de sedimentación que relacionan la altura del material en función del tiempo permiten definir la velocidad inicial de sedimentación y el punto crítico de consolidación, que es lo que voy a describir un poquito más adelante ahora. Ahora, ¿por qué es importante la caracterización mineralógica? Y esto es algo que ocurre cada día y a cada momento en el quehacer minero, ¿no es cierto? Me quedan un poquito de minutos. Acá este diagrama muestra que si se extrae, por ejemplo, 1 metro cúbico de mineral que se procesa a través de un sinnúmero de etapas que aquí se presentan en genérico, después de procesar se genera un desecho, y si este desecho contiene arcilla, ese metro cúbico de material que se extrajo, se procesó y terminamos con un desecho de 1,2 metros cúbicos. Y esto ocurre porque habitualmente pueden haber arcillas presentes en el sistema. Entonces, la consecuencia ambiental de esto y el impacto que tiene es que yo no puedo poner de vuelta del hoyo del cual extraje este material de desecho que generé. Entonces, ese 20% extra tiene un impacto ambiental muy severo que hoy en día, de hecho, es inaceptable y en muchas de las restricciones que tenemos la gente que hacemos minería, eso no se puede dar, ¿no es cierto? Ahora, con el propósito de validar y en cierta medida demostrarle lo que hicimos con esta estrategia de gestión de relave, me gustaría compartir 3 casos. De los 3 casos que les voy a mencionar acá, los 3 fueron seleccionados para Chile, para el norte de Chile. Tenemos un caso que es como de la zona central o un poquito más al norte, yo diría, que procesa con agua dulce, y tenemos 2 casos que procesan con agua de mar. Ustedes pueden ver acá que la cantidad de cobre remanente en el relave es 0,51, acá es 0,44 y acá es 0,16. Y lo otro importante destacar es que el porcentaje de sólidos presente en el relave después de espesarlo, en el caso de agua dulce es un 50% y en los otros 2 casos 63%. ¿Ya? Ahora, de un punto de vista de una caracterización mineralógica sencilla que se hizo, se determinó que en el primer caso tenemos un 28% de arcilla, en el segundo un 23% de arcilla y en el último caso un 33% de arcilla, ¿no es cierto? Y lo otro también que la caracterización granulométrica que se hizo del material dio cuenta que el material con agua dulce tiene un 135 micrómetros como tamaño de la distribución cumulativa del P80 que se conoce, y en el caso del
El segundo caso tenemos 186 micrómetros y el último de 97, que es el más fino sin duda. Y obviamente acá está el indicador LCFR, que es la razón de arena a fino que definí delante. Sin duda, el último caso, el que él tiene más fino, o el más pequeño, debo decir, menor a 1, que quiere decir que tiene más fino que grueso, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante de todo esto es que hicimos también la vinculación de hacer el estudio de sedimentación con el relave con el diagrama ternario asociado al relave. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que acá están los puntos del relave como lo recibimos, hicimos la sedimentación y podemos determinar la velocidad de sedimentación, que en este caso, para el primer caso, fue 1,53 centímetros por minuto, y la altura de consolidación que determinamos fue de 32,5. Y acá, cuando hacemos esto y lo introducimos en el diagrama ternario, encontramos que el punto del diagrama del material original está acá, que corresponde a la zona de transición, y este es el material consolidado que sacamos de sedimentar, ¿no es cierto? Acá están los resultados para los otros dos casos de estudio, el B y C, y acá se puede ver también que acá tenemos los valores que obtuvimos de la velocidad, 1,61, 1,82, y acá está el agua recuperada también. Ahora, con el propósito de ver qué efecto tiene la química sobre estos relaves, introdujimos dos floculantes a diferentes dosificaciones para ver qué pasaba con la velocidad de sedimentación y el tipo de diagrama ternario que se generaba a este ejercicio. A modo muy sencillo y de explicarlo, como decía, el floculante es una molécula orgánica, por lo general, que lo que hace es agrupar partículas en forma no selectiva y en cierta medida formar flóculo, que es como una especie de agrandamiento de las partículas. Estos flóculos van a tender a sedimentar más rápido porque tienen una mayor masa y una mayor densidad, ¿no es cierto? Ahora, acá se muestran los resultados que obtuvimos con la adición de los reactivos químicos y lo voy a pasar muy rápido. En los tres casos se observa que al adicionar el floculante, la velocidad de sedimentación es mayor y la altura crítica es menor. ¿Ok? Ahora hicimos el mismo ejercicio de vincular esto con el diagrama ternario y acá se puede observar que hay un movimiento en la presencia de floculante o la adición de floculante tiene un impacto en la ubicación en el diagrama ternario y por lo tanto tiene un impacto en las características del material que se está consolidando, ¿no es cierto? El otro aspecto que también estudiamos es la coagulación. La coagulación es la gestión de la carga superficial de las partículas. Y en este caso, el coagulante que nosotros utilizamos fue el anhídrido carbónico, el CO2. El CO2, al burbujearse en agua, por lo general tiene forma ácido carbónico in situ, y este ácido carbónico disminuye gradualmente el pH del sistema y obviamente afectando la carga superficial de las partículas. Entonces, hicimos la sedimentación nuevamente y voy al resumen que lo tengo acá. Y acá comparamos la velocidad inicial que logramos y la altura crítica. Y me gustaría destacar el último punto, que es la adición de anhídrido carbónico con el floculante aniónico. Alcanzamos la mayor velocidad inicial y obviamente le corresponde que la altura crítica de consolidación en este caso fue la menor, que tiene sentido, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Esta es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Para qué sirve tener esta caracterización, esta integración de los aspectos mineralógicos con sedimentación, reología y geotecnia? El lograr el entendimiento de esto nos prepara y nos alerta de cómo tenemos que hacer la gestión del material que vamos a generar como desecho en el proceso de la extracción del valor. Y hoy en día, como decía al comienzo, con el propósito de tener la licencia para operar, no basta con generar valor y hacer lograr un beneficio económico, pero también tenemos que hacernos cargo del impacto medioambiental que tiene el material o esta ganga que estamos nosotros moviendo y gestionando. ¿Ya? Ahora, lo que queremos al final del día es literalmente evitar lo que estamos mostrando acá. Queremos tener una alimentación que logremos espesar con la adición de reactivos químicos, el material espesado que salga de la descarga del espesador, cuando se bombee y se deposite, este material tenga la chance de ser consolidado.
Y la consolidación quiere decir que partículas finas y gruesas e intermedias sedimentan a una velocidad similar. Entonces, en el tiempo, el material se va a consolidar y este terreno se va a poder devolver a la comunidad y al medio ambiente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el beneficio de hacer todo esto? Es que si yo me puedo, en base a la métrica del diagrama ternario, determinar cuánta agua yo quiero recuperar, determinar esa agua yo quiero recuperar, en qué porcentaje de sólido tengo que lograrlo, y con el porcentaje de sólido puedo determinar la cantidad de finos que tengo asociados. Entonces, el beneficio de esta metodología es que ya tenemos la estructura cómo medir todo esto, pero ahora tenemos también la herramienta cómo poder modelarlo y proyectarlo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, concluyendo, espero no estar muy pasado en el tiempo, si estoy un poquito pasado. En resumen, mineralogía, granulometría y sedimentación, y obviamente la reología, para poder vincularlo con la geotecnia, y desde un punto de vista geometalúrgico, hacer la integración de todos estos procesos, pero también hacernos cargo del desecho como parte integral de este proceso, ¿no es cierto? Que obviamente va a reducir cualquier riesgo operacional, nos va a permitir sacar más beneficio de lo que estamos haciendo y obviamente cumplir con los requerimientos y el mandato medioambiental que cada operación minera tiene en todo el mundo en este momento. Me gustaría concluir agradeciendo a estas organizaciones y personas que contribuyeron de alguna forma u otra en este proyecto. Y muchas gracias por haberme invitado, Luis. Aquí concluyo mi presentación.